esta hora un buen amigo de esta casa con quien las aventuras musicales han unido muchas conversas. Porque Qué realmente es cuchi así. que acabas de decir, las aventuras musicales. Es que son De aventuras repente musicales. sentí que estábamos, no sé, tipo... Es como el fantasma escritor. Discovery Kids. No, vale, pero está Francisco Carabaño con nosotros, Yeah. dedicado al music business desde hace mucho tiempo, con artistas que ustedes seguramente conocen. Por ejemplo, entre ellos está Jan Benet, está Elena Rose. Hay una lista bastante larga, pero lo interesante de tenerte acá es que has empezado a generar una conversa sobre la industria musical como industria, para que la gente entienda que no necesariamente, o a veces, y lo voy a decir con toda la responsabilidad, a veces lo menos importante es hacer una buena canción. Sí, bueno, primero gracias por Bienvenido, tenerme. ¡Wow! Entre Comenzamos amigos, rudo. no, un buen gancho para comenzar. Pero es que Lo que realmente menos estoy convencido. necesitamos. No, es que mira, o sea, hoy día el artista que diga de que yo solo me dedico a hacer la música y no estoy pendiente del negocio, se va a quedar atrás o realmente se van a aprovechar de él, ¿no? O sea, anteriormente había un monopolio, las majors, porque ¿cómo hacías tú que Es un major. las majors son Universal, Sony y Es Warner? decir, disqueras. Pero las Las majors son grandotas. ellas tres. Literal. Ok. Hay muchas disqueras, pero las majors son ellas O sea, tres. como hay Entonces, muchos equipos de fútbol, pero Madrid y Barcelona es Madrid y Barcelona. algo así. Entonces, Exacto. ¿qué pasa? Antes, ¿cómo hacías que tu disco estuviese en Recordland? Era imposible. Ellos eran los que tenían los canales de distribución para hacer eso posible. Ok. Entonces tenían un monopolio. Ellos podían handpick a un artista y decir, oye, tú estás bonito, creo que te puedo agarrar, te pongo con alguien que te escriba las canciones, tal, y te creo. Eso era algo que se podía hacer. Pero ahorita, a raíz de todos los streams, es la vez en donde a los artistas se les facilita más poder hacerlo O independientemente. sea, que sí hay una democratización. Sí, ese totalmente, acceso. totalmente. Y eso ha sido gracias a los streams. Entonces yo creo que eso es algo que ha ayudado muchísimo, pero, y sobre todo aquí en Venezuela, que es porque empiezo a hacer este tipo de contenido, no hay ningún tipo de estructura, no hay ninguna guía, no hay abogados, no están las editoras, no están las disqueras, no están las distribuidoras. Creo que está bueno que justamente y no para detenerte, sino justamente para poner empezamos como por el medio de la conversa, echarle un poquito para atrás, que está interesante, poner justamente todos esos eslabones en orden. Porque lo primero que está es el artista tiene una canción. Sí. Esa canción la va a tener luego una distribuidora, que esa distribuidora la va a colocar en estos servicios de streams, por ejemplo. Correcto. Una agregadora. Pero a la vez ese artista puede hacer eso de forma directa él o tener una disquera que lo represente y haga esta chamba por él. Que yo quería preguntar lo primero, que fue cuando estábamos hablando aquí todos juntos antes de entrar. Justamente siempre hablan, firmé con mi disquera, firmé con una disquera, firmé acá, tal. Y yo, como consumidora, no tengo la menor idea de qué significa firmar con una disquera. Entonces, uniendo este punto, ¿qué significa firmar con una disquera dentro de esta estructura? ¿Qué es lo que le solía pasar a los artistas y qué es lo que está pasando ahorita? Fíjate, hay una diferencia, o sea, ambas te distribuyen, una que sea distribuidora nada más o una que sea disquera. Ok. Hay una gran diferencia entre cuando firmas con una disquera o firmas con una distribuidora. ¿Ok? Ok. Cuando tú firmas con una disquera, ellos pasan a tener el control de tu carrera. ¿Ok? Es decir, la música, ellos pasan a ser dueños de tu música. Si en 25 años ellos quieren hacer un remake de la canción, ellos no tienen que preguntarte porque ellos son los dueños de la música y simplemente lo hacen, que es lo que está pasando mucho ahorita. ¿Ok? Wow. ¿Qué pasa? Que realmente las firmas de disquera cada vez son menos atractivas. ¿Qué pasa? Muchos artistas llegan y si viene un Sony, un Universal, un Warner, tú dices, nah, ya, la tengo lista, ¿no? Me están firmando esta disquera, tengo todo resuelto. Y realmente no es así. Porque incluso otra de las cosas que se ha demostrado a raíz de toda la independización es que realmente las disqueras no saben desarrollar artistas. Son muy buenos con artistas grandes, pero con artistas que están comenzando, antes lo hacían porque tenían el monopolio, pero ahorita que no, realmente, y lo podemos ver como Bad Bunny. Bad Bunny, que es el artista número 1 ahorita, está con una disquera que es independiente. Wow. Entonces, cuando tú firmas con una disquera, es realmente un préstamo con muy malos términos. Supongamos que, para números Sí, claro, redondos, si te dan... eres Shakira, Alejandro Sanz, Carlos Vives, te funciona porque ya eres un artista grande, vas a vender canciones, vas a estar... Claro, Pero o sea, sí. si eres una Karol G o un J Balvin, no hay, Pa'lante. ¿sabes? Lo saben hacer perfectamente y porque tienen todas las conexiones para poder hacerlo versus Ok. un independiente. Pero... Pero es a lo que iba, es un préstamo con intereses muy altos. Supongamos que te dan $100,000 de adelanto, esos $100,000 son para tu bolsillo y te dieron $50,000 de recording fund, que es como para hacer todas las canciones, pagar la producción, los estudios, O sea, etcétera. 100,000 de bono de firma, es decir, que no es un sueldo. Es decir, ellos te pagaron eso por lo que dura el contrato. Sí, o sea, te dan $100,000 de adelanto, que eso va para el bolsillo. Y después te dan $50,000 para recording fund y $50,000 para marketing. Es decir, tú tienes una deuda de $200,000. Ay. Eso, Wow. todo lo que te dieron es una deuda que tú tienes. Y eso lo tienes que pagar cuando es un contrato estándar de un artista que está comenzando, generalmente es un 80-20. 80 para la disquera, 20 para el artista. Entonces, esos $200,000 que tú tienes que pagar,
los tienes que pagar es en base al 20%, no al 100%. Entonces, para tú recuperar esos 200,000, tienes que haber generado $1,000,000. Claro. Versus la disquera que ya empieza a ganar del 80% enseguida. Entonces ahí es donde los Claro, artistas realmente... porque tú le debes, tú vas a pagar eso para irlo como masticando, tú debes pagarle a la disquera lo que ya te dieron y se lo vas a pagar es con trabajo. Ese trabajo, la disquera, de lo que va cobrando de tu trabajo, se queda con el 80%, es decir, que tú vuelves a ganarte tu platica, esa platica vuelve a ser 100% tuya, es cuando hayas generado $1,000,000. Después de Wow. $1,000,000 empiezas a ver lo que ganaste, pero solo del 20%. Claro. ¿Me explico? Entonces ahí es donde... Sigues no viéndole toda la ganancia. Y a la no situación. eres dueño de tu música. A menos Entonces, que pegues un primer tema que no le pasa a ningún artista. No, y que imagínate que lo pegues con un primer tema, dices, oye, si hubiese estado independiente, ¿no? El Claro, dinero que hubiese visto versus claro. estar acá. Entonces, ojo, hay veces que los artistas firman y te pueden decir, esto es lo mejor que me ha pasado y esto catapultó mi carrera. Ahora bien, lo importante es que el artista sepa que está firmando. Porque eso es lo que pasa. Generalmente no saben, no tienen una guía. Las disqueras se aprovechan de la posición en la que se encuentra el artista, que generalmente es una posición de mala económica, de desespero, porque... De hambre. Sí, Eso tal cual. se llama hambre. Hay hambre y ganas de cumplir un sueño. Y cuando hay hambre, hay muchas cosas, te nublas, hay muchas cosas que dejas de ver. Que dejas de ver a quién te llevas por delante, qué mala decisión estás tomando. No, bueno, y porque que no tienes hambre. sabes, y además tienes eso, y no sabes si te va a volver a pasar el tren. Ya, exactamente. Tal cual. Que ahí, que bien que lo traigas a colisión. Eso es una recomendación que le doy a los artistas. Que si te están dando una oferta y la estás dejando pasar, no hay nada malo. Van a venir más ofertas en el camino. Mientras tú sigas trabajando como lo vienes haciendo, si ya como lo venías haciendo alguien se interesó, si tú continúas van a haber más que se interesan. Entonces no te cierran las puertas, sino que se te van a abrir. Es manejar el desespero. Totalmente. Y saber negociar, ¿no? Claro. Mira, está También hay Francisco ciertos Carabaño con timings. nosotros. Vamos a parar la conversa, escuchamos algo de música y volvemos. Ok. Porque está interesante esta posibilidad. Si alguien tiene preguntas, envíela porque realmente es interesante también cómo se ha vuelto la conversación sobre el propio negocio. O sea, está viéndose para adentro. Y Que ahora- es y- como introspectivo. Y una pregunta que dejemos al aire, tipo, para entender también tu posición dentro de todo este universo. Que necesita un artista justamente para no caer en esta, entre comillas, trampa. Vamos Ok. a hablar de eso al regreso. Está Francisco Carabaño con nosotros hablando de music business, de industria musical. En Dale la Vuelta por la Mega. Donde sea. Sabemos que te encanta escuchar nuestra programación, pero ¿quieres vernos? Fran, Natalia había dejado una pregunta al aire hablando Sí. justamente de qué debería entonces saber un artista o qué debería saber todo aquel que quiera involucrarse con el tema profesional de la música antes de que pasen este tipo de cosas. Mira, yo siempre le digo a los artistas, tienen que buscarse un abogado especializado en música, no cualquier abogado, o sea, un abogado que sea especializado en el tema musical y ese va a ser tu mejor amigo. Literalmente el abogado es el que te va a decir esto que estás firmando no debería, él te va a aconsejar y te va a dar su opinión, al final del día tú eres el que tomas la decisión. Ok. Pero te va a decir exactamente lo que estás firmando como para que tú estés claro. Y si decides firmar el contrato, aunque él te esté diciendo que no, ya sabes a qué te estás atando. Entonces, lo más importante que un artista tiene que tener es un abogado especializado en música. Por supuesto, para llegar a ese abogado, personas como un manager, como mi persona, pues te los pone a la mano. Pero eso es fundamental al momento de firmar. Nunca firmes nada sin haberlo revisado con un abogado. Sobre todo en las, sobre todo en las profesiones creativas y artísticas. Muchas veces estás haciendo lo que amas y pareciera que no estuvieses trabajando, pero es igual de serio que un trabajo. Tiene la misma, O sea, pero a ver, si tú eres un artista, tú eres el CEO de tu compañía, tal cual. que es tu carrera artística. Tú como CEO no puedes no saber del negocio. No puedes. Tu compañía se va a ir a la ruina si tú no sabes del negocio. Y te tú vas a enfrentar a compañías tan grandes como la tuya. Exacto. Y así, como CEO, también tienes que aprender a delegar, ¿no? Que ahí es donde, bueno, un manager es como el presidente de la compañía, que se encarga de esto, el de marketing. Sí, claro. Pero tú como CEO tienes que estar al tanto de absolutamente todo. ¿Entiendes? Muchas veces los artistas piensan que tiene que llegar un manager o una disquera que les va salve a la llevar de la situación y la mano. carrera donde No, esté. no. Pero es al revés. Para O que sea, les diga qué ustedes hacer. mismos son los que tienen que estar encima de un manager, encima de la disquera, porque esa es tu compañía. Tú eres el CEO de eso y es fundamental que estés encima de las cosas, porque a nadie le va a afectar más que a ti. Yo como manager puedo tener varios artistas, pero tú como artista tienes una sola carrera.
tú eres el que tienes que estar encima de todo. Y aquí también hay algo que cómo manejarlo, porque creo que el concepto de realismo para que el artista entienda en qué punto de la carrera está. Ok. Y manejar expectativas, manejar realidades. O sea, porque a lo mejor un artista dice, no, yo quiero cobrar $500,000, pero es como, bro, la industria no está, o sea, tu papel en la industria no vale en este momento $500,000. Es interesante que traigas eso a colisión, porque, eso. por ejemplo, no es solo... Porque además es algo súper intangible. No, totalmente. Y ahí es donde, como artista, tienes que entender, uno, dónde estás parado ahorita, ¿ok? No solo en cuanto a los cobros, sino, por ejemplo, la mayoría de los artistas los firma una disquera o están con alguien y quieren hacer los videos más extravagantes, pero no se dan cuenta que al final del día ese video que te vale 5, 10, $20,000, lo tienes que pagar tú. Y para que tú puedas pagar eso, tienes que hacer millones de streams. Entonces, realmente vale la pena hacer un video tan costoso que ya no me está funcionando como una herramienta de marketing como lo era antes en la época de MTV. Y yo estoy generando X cantidad de streams como para poder pagar eso, o me va a seguir quedando en deuda retroactiva de varios temas más que voy a ir soltando. Si tú dices que lanzas el video costoso, pero se paga solo por lo que haga en YouTube, Perfecto, lánzalo. Pero haz si lo tú que eres tú un quieras. artista grande, Si es eres distinto. Taylor Swift, increíble. Pero ya va. Haz O una sea, película ahí de cada... ahí te voy. Por ejemplo, Wiz Khalifa y Snoop Dogg soltaron un tema hace 3 semanas. Ok. Y el video es una parte grabada con el celular. Tal cual. O sea, porque al final del Porque día, además si tú aprende el entiendes valor el de la- negocio, ellos dicen, brother, ¿para qué voy a hay que gastar gastar $100,000 en un video si puedo Sí. gastar 5,000 y 95 me quedan para el bolsillo? Ya termina siendo algo como, ay, es porque quise, es porque me provoca. O sea, yo siento que cada vez que tenemos una entrega audiovisual grandísima de los grandes, de Taylor Swift, de Drake, es por algo es más. porque te juro que digo, es porque les dio la gana. Sí, claro. Porque no lo necesitaban, Sí, porque sí. sabemos que no lo consumimos. Entonces, aquí empezamos con otra arista. Tienes que venir todos los días. Tenemos que Yo hablar encantado. demasiado de esto. Pero eso es fundamental. También el artista cuando está comenzando tiene que estar muy abierto a colaboraciones. Pues, o sea, el artista que no sea empático con otro artista, que al final del día tú tienes que tener un respeto que está haciendo la misma carrera que tú y el mismo sueño, intentar lograr ese mismo sueño que tú, por más que sea una música distinta o por más que tú no te lleves con esa persona, siempre tiene que haber un respeto. Y hay veces que los artistas, porque tienen un tema que les funcionó en YouTube, que ni siquiera es en plataforma, sino en YouTube, ya sienten que Y que están no, pegados. mira, ya estoy pegadísimo, ya que este es mi momento, voy a hacer un show y lo voy a llenar. No, y ojo, te lo digo porque a mí también me pasó. O sea, yo como manager en un momento era como que no, ese artista nada que ver, ¿sabes? Porque vamos a colaborar con él, eso no está funcionando y después son artistas que funcionan. Entonces uno tiene que tener mucho cuidado y tener cierta humildad y entender que esto es un proceso complicado, largo y que así como en el colegio el nerd al que bulleabas puede ser el presidente, aquí el que no tenía nada puede llegar a estar arriba como el que está arriba No, puede y llegar a que, estar y que abajo. cuando te toca, Wow. te toca, porque a lo mejor en un momento no era, pero bueno, en otras tomó decisiones diferentes que le cambiaron el camino y llegó a un lugar interesante. ¿Dónde la gente te Francisco, puede seguir? más allá de esto, sé que esta conversa la sigues y la extiendes hasta TikTok. Es decir, que si ustedes quieren saber más de music business, vayan entonces a de una, la cuenta de TikTok que la están manejando durísimo con esta info. Gracias, sí, me pueden seguir tanto en Instagram como en TikTok en @facebath, FACEBATH. Cara Baño, Face Sí, Bath. mi apellido es traducido. Cara Baño, así es. Wow, de verdad, qué creativo, chamo. Pero mira, Oye, de verdad. Gracias por la conversa, bro. Gracias a ustedes por Ya la te digo invitación. otra cosa que te vas a reír más. Nosotros nos despedimos de la primera hora, nos despedimos de todo el país. Feliz fin de semana al Circuito Mega. Nos queda una hora más para conversar. Esto es Darle la Vuelta por la Mega. Donde sea. Oscar Martínez y Natalia Moretti. Dale la vuelta.